Entonces, para no marearnos, aunque peritonitis también tenemos que saberlo como peritonitis, así que tranquilos en ese sentido. ¿Qué? Ok, jóvenes, estamos nosotros viendo la nueva clasificación de enfermedades periodontales, o nueva es, entre comillas, porque ya vamos a cumplir 8 años, y estamos analizando nosotros el primer capítulo. Y dentro del primer capítulo, el primer ítem, que es salud periodontal, y lo que serían condiciones y enfermedades de la en sí. Entonces ya habíamos visto salud periodontal, hemos visto gingivitis inducida por biofilm, y no pierdan de vista esto de gingivitis inducida por biofilm. Esto es clave, ustedes se puedan siempre tener en cuenta, que para que se produzca la gingivitis por también, siempre hay una causa, como cualquier enfermedad. A esa causa se le llama factor causal o factor etiológico. Pregunta: ¿quién es el factor causal de una gingivitis inducida por biofilm? El nombre te lo está diciendo, inducido por biofilm. Entonces, el factor etiológico es biofilm dental. ¿De acuerdo? Pero habíamos visto en la clase última que si bien está presente el factor etiológico, puede en el desarrollo de esta gingivitis inducida por biofilm presentarse factores modificantes que van a modificar el curso de la enfermedad. Y habíamos visto que básicamente factores modificantes son factores sistémicos. No voy a repetir cuáles son, porque eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Pero también hay factores predisponentes que también van a modificar, van a cambiar a una gingivitis por biofilm. Y lo van a cambiar en su severidad, en su evolución, etc. ¿Quiénes son factores predisponentes? Básicamente son factores locales. Coronas mal adaptadas, restauraciones desbordantes, etc. ¿Estamos de acuerdo? Pero atentos a esto. No es que una corona desadaptada esté provocando la gingivitis inducida por biofilm. ¿Estamos de acuerdo? No es que la hiperglucemia esté causando a la gingivitis. No. El factor etiológico es el biofilm dental. ¿Eso queda claro para todos? ¿Estamos? Ok. Y que ya luego hemos visto que toda gingivitis inducida por biofilm, ¿cómo yo lo detecto? IHO más de 20%. ¿No es cierto? Entonces, por eso que al paciente siempre se le va poniendo la pastilla reveladora para saber cuánto de factor etiológico todavía tiene el paciente. Pero ¿cómo más pulsa la gingivitis inducida por biofilm? Sangrado. Sangre de un punto y es gingivitis, recuerden que tiene que sangrar más del 10% de los dientes presentes. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? No debe haber bolsas para yo decir que es gingivitis inducida por biofilm. Y finalmente, la gingivitis inducida por biofilm puede presentarse con o sin pérdida de inserción. ¿De acuerdo? Por eso que en el diagnóstico ponemos en periodonto intacto o en periodonto reducido. Y si fuera periodonto reducido, todavía tengo que decir por qué está reducido. Porque el paciente tuvo o no tuvo periodontitis. ¿El de abajo qué es? Ese es el resumen que tenemos hasta ahora. Ok, pero ahora viene una condición. Siguiendo nuestra clasificación de enfermedades periodontales, ¿okay? Viene una condición que se va a llamar, el punto número 3, enfermedad gingival no inducida por biofilm dental. Esto todavía no lo hemos visto, pero ya el nombre se está diciendo aquí. Primer detalle que yo debo darme cuenta: ¿se llama gingivitis no inducida por biofilm dental? No.
esta gingivitis inducida por biofilm, ¿no es cierto? Cuando había pérdida de inserción. Y cuando el paciente, esa pérdida de inserción era debido a qué? A que tenía periodontitis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama el diagnóstico en ese caso? Solo en ese caso ya no se llama gingivitis inducida por biofilm, se llamará enfermedad gingival. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Ok, entonces, Ya pues, índice de higiene mayor a 20%. El sangrado, las bolsas y después debido a la periodontitis pérdida de inserción. ¿Vamos? Repito, el término enfermedad gingival se da o se va a usar en dos situaciones. Uno, en gingivitis inducida por biofilm, cuando el paciente tiene las características, además de estas, con pérdida de inserción debido a la periodontitis, que pudo ser tratada previa, pero el paciente tiene el antecedente de periodontitis. Y ahora, la segunda situación donde usaremos el término enfermedad gingival será esta. Cuando esta inflamación, el nombre te está diciendo, ¿qué dice? No inducida por biofilm dental. ¿Qué significaría? Que esto, lo que vamos a ver hoy día, no está producido por el biofilm. Habrá inflamaciones de la boca, entiéndase también de la encía, que no hay que echarle culpa al biofilm dental. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales va a darse una inflamación de la encía, pero que no es debida a biofilm dental? Entonces hablaremos de la enfermedad gingival no inducida por biofilm dental. El paciente viene a la consulta por sangrado, gingivitis, inflamación. También sangra. Pero ahora, como estudiantes, como profesionales, habrá que distinguir por qué sangra. La mayoría de veces le voy a echar culpa al biofilm dental. Pero no pierdan de vista que hay un grupo de enfermedades que no van a estar provocadas por el biofilm dental. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? ¿Cómo distingo una situación de la otra? Pastillita reveladora. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un paciente viene a un consultador sangrando? Ni siquiera le toca si sangra. Le pongo la pastillita reveladora y me marca 8%, 5%. Le echo culpa al biofilm. Estaría entonces en este grupo de enfermedades. Enfermedad gingival no inducida por biofilm. No tienen que memorizarse, esto lo tienen en su separado. ¿Qué condiciones, qué enfermedades sistémicas provocan sangrado de encías? Diferentes. Miren todo lo que podría provocar sangrado de encías. Muchas de estas condiciones seguramente son desconocidas para nosotros y quizá nunca lo vamos a ver, ¿no? Salvo fue que alguien lo mande de pronto a una región específica, ¿no? Qué sé yo, y me encuentro con pacientes con paludismo, por ejemplo, acá en Lima, muy raro encontrarlo, ¿no es cierto? Pero de pronto en la selva quizá. Entonces allí pudiera tener infecciones específicas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, viene a la consulta un paciente que ya sabe su diagnóstico la mayoría de veces, paciente con tuberculosis. Y esto es un caso que, síganme por favor en la idea. Yo, paciente con TBC, detectado hace mucho tiempo, voy a mi control en los centros de salud. ¿Qué pasa con ese paciente? Lo pasan a odontología, sí. Y ahora lo pasaron a odontología porque le están sangrando la encía. Síganme, yo soy el paciente, doctor, me sangran las encías. El médico me ha matado porque yo no debo sangrar. Mi condición no me lo permite. ¿Qué hago? Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Poner la pastillita reveladora, a pesar que sabes que el paciente tiene TBC. ¿Qué pasaría si en mi caso yo marco
¿Cuál será su diagnóstico? En ese caso, probablemente ya estoy de este lado. ¿Me sigue? Porque el IHO está confirmado, no le puedo echar culpa al IHO, al antióxido. Probablemente ahora estoy de este lado del diagnóstico. ¿Estamos? ¿Qué condiciones me están provocando entonces esta situación de sangrado? Bacterias específicas, ahí tienen alguna relación. Virus específicos, ¿no? El paciente viene con varicela, o en la historia tiene el antecedente de haber padecido de varicela y ahora recrudece, ¿no? La varicela zóster, viene con dolor en alguna región del cuerpo y además sangrado en sí. O viene un paciente con el uso de una prótesis parcial removible de hace mucho tiempo, el paciente no quiere sacarse la prótesis, aunque no lo crean, hay pacientes que no se lo sacan porque no quieren verse si bien, incluso durante las noches duermen con la prótesis y vuelve el paciente porque ya todo está muy inflamado, paladar, encima. ¿Qué ha producido el hecho de no retirarse la prótesis? Que aparezcan hongos en la boca. Entonces, oye, cepíllate. No, tu IHO está marcando el 5 o 6%. Entonces estoy a este lado. Hay hongos, candidiasis, que pudieran estar provocando el sangrado de este. Se entiende entonces que hay situaciones provocadas por virus, bacterias, hongos específicos. A veces pudiera ser alérgico. Yo atendí a una paciente, solo un segundito, hija. Atendí a una paciente que no me van a creer, pero cada que le tocábamos con el látex, con el guante de látex, se le inflamaba, reaccionaba muy rápido. Y nos tardó mucho tiempo descubrir por qué cada vez que la tratábamos, ella terminaba siempre con molestia. Y es que era alérgica al látex. Entonces, ¿por qué está sangrando después de un tratamiento si tiene una buena higiene? Si tú descubres que el paciente sangra y tiene un IHO controlado, empieza a buscar en esta relación. Busca en su historia médica clínica, sus antecedentes y pudieras encontrar alguna afección particular que esté provocando o el sangrado. Disculpe, me decía. Es que no entiendo muy bien cómo puedes poner ahorita bacterias naturales o organismos y están provocados por el biotip, porque estas no solamente había bacterias. Sí, pero es un grupo, ¿te acuerdas que el biofilm es un grupo organizado de bacterias? Primero gram positivos, luego vienen gram negativos y luego anaerobos facultativos, es bien estructurado. Pero en este caso son bacterias, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Normalmente no forma parte del tratamiento, ¿no es cierto? Pero en algunas situaciones puede provocar inflamación de las encías. A eso me refiero. Ok, entonces fíjense que hay una serie de condiciones que pueden provocar. Entonces, y sigue, ¿no? Sigue la lista. Bueno, neoplasias, hay también neoplasias, ¿no? Aunque en esa condición generalmente son tratados en el hospital. Y bueno, a algunos de ustedes les tocará desarrollarse en la profesión en algún hospital. Y tienen que tener otra visión de la odontología, ¿no? Relacionarlo al resto de complejo de los demás sistemas. Entonces viene un paciente de pronto con algún grado de leucemia, ya saben el diagnóstico, ya está en tratamiento incluso, pero lo derivan a odontología porque hay sangrado de encías. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese paciente? No vas a instaurar fase 1, ¿no? Sobre todo si el IHO está controlado. Entonces tendrás que ver la manera en que controle la condición de leucemia para evitar que se siga sangrando nada más. ¿De acuerdo? Es decir, que es más un tratamiento médico que dental. ¿Ok? Listo. Y así, deficiencia de vitamina C, un trauma. ¿Cuántos a veces les gusta ir al cine y por ahí el popcorn tiene estas hojuelas? Venía un paciente de una urgencia
introdujo en el surco cultural, ¿no? Y tenía buena higiene, pero a partir de ello se inflamó la higiene. Bueno, es algo muy específico, ¿no es cierto? No le voy a echar culpa al biofilm, tendré que buscar en esta condición. Estamos entonces, queda claro que hay inflamaciones en la boca que no están provocadas por el biofilm dental. Ok, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, la mayoría de casos en gingivitis inducida por biofilm, como lo hemos descrito, está presente el biofilm, está presente el sangrado, bolsas están ausentes, no puede haber bolsa para yo decir que es gingivitis. Y la reabsorción ósea puede estar presente o ausente. ¿Ok? Pero miren ahora este caso. Viene a la consulta un paciente, que nuevamente no yo con estos 4 datos tengo que sacar el diagnóstico. Viene a la consulta un paciente con sangrado, viene con sangrado, pero biofilm ausente. Bolsas ausentes. Reabsorción puede como que no puede haber. En este biofilm caso, no inducido estaba por ausente. biofilm dental. Pregunta, ¿cuál es el Periodonto diagnóstico? claro, enfermedad gingival inducido por el biofilm dental, periodonto reducido, no asociado a biofilm. Pero ahora hay que buscarle entonces, ¿por qué? ¿No es cierto? Tú tienes que buscar el factor etiológico para poder darle tratamiento, por lo menos orientando el tratamiento. Te dije que hay 2 situaciones en las cuales vamos a usar enfermedad gingival. Una es esa que tú me estás diciendo. Y número 2 es cuando la inflamación no está producida por el biofilm dental. Por eso te referí que había 2 condiciones. Entonces, ¿qué hago con el paciente? Tengo que buscar en su historia antecedentes. Y resulta que este paciente, por ejemplo, al hacer la historia, comenta, tengo intolerancia a los ácidos. No puedo tomar nada de limonadas ni cítricos. No, me cae mal. Así que yo, por voluntad, he dejado de tomar ningún cítrico. Ese es un buen dato. ¿No es cierto? ¿Qué podría asumir entonces? Es más, ¿no? A ver, sácame la lengua. Heriditas en la lengua. A ver, Carrillo. Bien. ¿Cuál será su diagnóstico entonces? Enfermedad gingival no inducida por biofilm. Hasta ahí está bien. Ya tienen entonces un posible origen entonces de esa enfermedad. ¿Qué sería? ¿De acuerdo a su lista? Periodonto reducido. ¿Por? ¿Deficiencia de vitamina? Sí. Entonces el diagnóstico será enfermedad gingival no inducida por biofilm dental. Hasta ahí lo teníamos claro. Y ahora buscar en sus antecedentes por deficiencia de vitamina C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen todo un grupo de enfermedades, ¿no es cierto?, que también podría llegar a nuestro diagnóstico. ¿Se entendió? Claro, si tienes los datos, tienes que llegar a esa conclusión. Esa hojita de quién Si a pesar de que has hecho la historia, nada, todo parece sano, no consume drogas, no toma medicamentos, ya tal vez habrá que hacer una interconsulta con el médico, pedirle por lo menos un hemograma completo, qué sé yo, para indagar por qué está sangrando el paciente. ¿Entendido? ¿Ok? A ver, ¿cuál sería su diagnóstico? Como muestra un poco no sé de quién ¿Es es. tuyo? ¿Tuyo? Terrible. Periodonto intacto. Adivina, ¿sabes qué? ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? A ver, Femenina, 16
gingival. encía con eritema y edematizada. Sangrado sondaje 25% de los dientes presentes. No hay bolsa. No hay pérdida de inserción. IHO 36.5%. La etapa de la pubertad, dice que Adicionalmente, 16 años, ¿no? Se encuentra en pubertad, múltiples restauraciones con resina, margen de desbordante en el sector posterior. Diagnóstico. enfermedad El diagnóstico. gingival inducido por biofilm dental en periodonto intacto. Eso es todo. ¿Está fácil? Primero que van a tener que hacer es en qué grupo estoy. ¿Por biofilm o no es por biofilm? Sí, es por biofilm. ¿Cuánto tiene aquí? 36. 36. ¿Listo? ¿En qué grupo estoy? Estoy en este grupo. ¿Cierto? Ok. ¿Qué otro dato? Es gingivitis porque sangra, ¿no? Obviamente. Gingivitis, biofilm, ya tengo gingivitis inducida por biofilm. Pero es gingivitis o enfermedad ¿Qué gingival. otra cosa? Esa es la ¿Tiene pregunta. Es factores gingivitis, ¿por qué no te menciona nada de ¿Tiene periodontitis? factores predisponentes? ¿Tiene factores modificantes? ¿Sí o no? No sé. No sé. Claro, son condiciones estéticas. La pubertad. Sí, tiene razón. Aparentemente no, porque te está recalcando que está en pubertad. Entiendo que está todavía en el proceso de cambio hormonal, la paciente. Siempre Entonces, están sí, así, no debería es que por ser. Siempre tiene que haberlo. Ahora bien, ¿tiene pérdida de inserción o no tiene pérdida de inserción? No. No tiene. Uy, les facilitó la cosa, porque si tenía, había que preguntar con una periodontitis previa o sin periodontitis previa. Y ahí podría cambiar el diagnóstico y ver de gingivitis a enfermedad gingival. ¿Cierto? Si alguien se enredó, es parte de... Bien, ¿Listo? está bien. A ver, ¿qué pusieron? ¿Tienen su respuesta ustedes? ¿Lo contrastamos? Nosotros sería gingivitis, ¿no? ¿Cómo? Sería gingivitis, ¿no? O sea, sí. No sé, ahora voy a ver la respuesta. Lo descubrimos y vemos si es correcto. Porque enfermedad gingival solamente gingival sería solamente si tiene periodontitis tratada, ¿no? Y acá no hay periodización. Vale, la calle también complicado. Aparentemente. A ver, ¿qué pusieron? ¿Qué han puesto? ¿Verdad? Gingivitis inducida por biofilm dental en periodonto intacto. Con factor modificante, hormonas, la pubertad, y factor predisponente. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Quién lo hizo? Muy bien. Voy a, sí, para la siguiente, escoger sobre todo los de gingivitis, que es en base al cual viene el examen. ¿De acuerdo? Veamos ahora el tratamiento. Entonces, ya sé diagnosticar gingivitis. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo tratarlo? Se supone que esta parte ya ustedes tienen mucha base porque ya lo están haciendo en clínica, ¿no? Dicho sea de paso, enhorabuena, que nos han permitido entrar a la clínica, a pesar que la familia no nos dice que debe ser así. Entonces, cuando un paciente viene así a la consulta, ¿qué dirían de ese paciente? A veces el ojo de frente te llama, es periodontitis. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es periodontitis? Es que la mente a veces te lleva a... ¿Cómo no va a ser periodontitis? Resección puede ser, sí, por la Por las resección. bolsas, pero ¿dónde se ven las bolsas allí? Si yo no dije que tiene o no tiene bolsas. Cuando se trasplanta. Claro, pero ese dato tengo que darte, o tienes que saber. Pero no. Puede venir un paciente, ¿qué pasaría si yo Por la le digo, recepción paciente podrías de decir 70 que es años que acude a la consulta por sangrado gingival? periodontitis. ¿De
acuerdo? Pero eso también Y puede ser por el H1 cepillado de fuerte. Eso de las 80%. entonces no puedes asegurar que Al sea buscar periodontal. bolsas, No, pero encontré una bolsa. mira, no ¿Qué solamente crees es que un es diente. periodontitis? No, no. Entonces no se dejen llevar por la imagen ni porque se está moviendo, pues profe, se está moviendo. ¿Cómo no hace periodontitis? ¿En qué parte hemos dicho que la movilidad es parte de diagnóstico? No. Ustedes lo que tienen que buscar es o preguntar, profe, para responder necesito datos de IHO, del sangrado, de bolsas y de pérdida. Si no tienen esos datos, no nos atrevemos a dar un diagnóstico. ¿Ya? Ok, entonces pidan esos datos, en base a esos datos, ¿no? Del IHO, si hay sangrado, si hay bolsas, si hay ambiente. Y luego la historia del paciente, ¿no? ¿Qué diría si este es un paciente diabético que está en proceso de controlarse? Ah, hay factor notificante. ¿Cierto? Ok. Bueno, eso ya lo hemos discutido y después de todo un análisis, ustedes han pedido incluso radiografías, ¿no es cierto? Porque necesitamos ver si hay pérdida de inserción. No es el momento de realizar eso. Lo que es cierto es que tienen que responder a la pregunta, ¿qué es esto? Lo que estoy viendo. Y responder a la pregunta de qué es significa llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero yo no me quedo con el diagnóstico, porque finalmente es una etiqueta. Al paciente no le importa si es con factor modificante, sin factor modificante. El paciente quiere curarse de la enfermedad o controlarse. Entonces, yo tengo que responder ahora a la pregunta, ¿qué debo hacer? Y Periodoncia, afortunadamente, ya tiene elaborado un plan de tratamiento para un paciente, sea de gingivitis, periodontitis, ya sabe qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, responder a la pregunta de qué hacer es el plan de tratamiento. Y el paciente va a preguntar qué va a pasar conmigo. Eso significa establecer el pronóstico del paciente. ¿Ok? Nosotros ya hemos hablado bastante de diagnóstico, ahora vayamos a qué hacer. Es decir, el plan de tratamiento de nuestro paciente. El plan de tratamiento en periodoncia, no importando la gravedad de la enfermedad, siempre se va a dividir en 3 etapas o 3 fases de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, las siguientes fases de tratamiento periodontal. La fase 1 es también llamada fase higiénica. La fase 2 es también llamada fase quirúrgica. Algunos le llaman fase correctiva. Y la fase 3 será fase de mantenimiento o de control. Entonces, no se preocupen si el diagnóstico es A, B o C, es decir, gingivitis o enfermedad gingival o periodontitis, siempre voy a tener que ir en orden en mi tratamiento periodontal. El día de hoy vamos a ver la fase 1 o la fase inicial. ¿Ok? ¿En qué consiste hacer la fase 1 del tratamiento periodontal? Bueno, hay 7 actividades que yo necesito realizar con mi paciente. Lo que estamos haciendo. Entonces, la fase 1 comprende, primera actividad, educación y motivación al paciente. Yo tengo que explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que le está produciendo y cómo vamos a manejar el tratamiento? El lenguaje que yo debo usar con mi paciente será de acuerdo al nivel de instrucción que tenga él. No es lo mismo hablar de esta enfermedad con un médico que hablarlo de pronto con un comerciante. No es que discriminemos a uno u otro, sino que el lenguaje que tienes que usar será diferente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos en este momento es motivar al paciente, hacerle entender que está sangrando
sangrando porque hay un conjunto de bacterias muy bien organizadas, ¿no es cierto?, que están produciendo esta inflamación en nuestro paciente. ¿De acuerdo? Y lo primero que yo debo hacer es recordar a mi paciente es que, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, aquí yo tengo a un conjunto de bacterias muy bien organizadas, ¿no es cierto?, que están recubiertas por un glucocáliz. Y se acuerdan que hemos dicho que no existe medicamento que pueda remover esta envoltura para poder llegar a los bacterias, ¿no? Entonces, a veces el paciente le dice, pero tengo este reporte que tal concentrado sí elimina la porfiromana gingivalis. Bueno, queremos en que es correcto, pero ahora habrá que explicarle que no hay manera que ese concentrado llegue hacia adentro. Por eso que no existe medicamento para tratar una enfermedad infecciosa, inflamatoria, como es la gingivitis o periodontitis. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es educar y motivar. Yo recuerdo que en mi curso de periodoncia, ahora tienen el iPad para explicar al paciente, tienen videos, nosotros teníamos que dibujar nuestro folder para explicarle con imágenes a nuestros pacientes, ¿no? Creo que ahora tienen ustedes la ventaja. Ahora, lo que yo tengo que hacer en este momento es mostrarle la enfermedad al paciente. Porque estoy seguro que muchos de sus pacientes dicen, qué raro, si yo me cepillo todos los días, 3 veces, cuando haces el cuestionario, ¿cuántas veces se cepilla? 3 veces. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? A ver, pásame el detector de mentiras, ¿no? A pasarlo por el polígrafo. Y nuestro detector nos hace ver La sonda. Entonces yo le digo a mi paciente, frente a un espejo, ¿no? Mire, este es el origen de su enfermedad. Aquí está. Usted me dice que se cepilla 3 veces, pero probablemente lo está haciendo mal o de una manera no adecuada. Pero lo que es cierto es que aquí está el origen. Muéstrenle las 3 variables, ¿no? El IHO, muéstrenle cómo está sangrando, ¿no es cierto? Muéstrenle cómo se introduce nuestra sonda. Yo le digo al paciente, esto debería introducirse máximo 3 y mire ahora cómo la pongo en inglés. Hacerle entender la enfermedad, ¿no? Todo para motivar al paciente en su control. Entonces, una manera excelente de motivar al paciente es mostrarle su IHO en cada cita. Y cuando él vea y compare que en algunas citas ya no marca tanto, va a entender que está cepillándose. ¿De acuerdo? Entonces, primera actividad, educar y motivar. Ustedes verán la manera en que educan y motivan a su paciente. Actividad 2. Control de biofilm dental o de placa bacteriana. A pesar que existen aparentemente 2 maneras de controlar la biofilm, la primera es la que nosotros vamos a usar. Existen 2 maneras en las que podríamos controlar el biofilm: de manera mecánica y de manera química. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que vamos a preferir? Si hemos entendido que la única manera de eliminar el biofilm es mediante un agente mecánico, entiéndase un raspador, una cureta, es el único elemento que me va a permitir removerlo. Pero el paciente no puede andar con su raspador, con su cureta. Pero él tiene a mano su cepillo, hilo, en algunos casos, algunos otros aditamentos, como irrigadores gingivales, water pick, palillos interdentales si fuera necesario, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hacerle entender a mi paciente que no existe medicamento para eliminar el biofilm, pero el hilo y el cepillo, incluso sin pasta dental, debieran ser suficientes para removerla. ¿Ok? Un enjuague podrá remover la
pudiera eliminarse. ¿De acuerdo? Entonces, mi paciente llega al consultorio, y esto es lo que deberían estar haciendo en práctica. El paciente llega ahí, después de establecido su diagnóstico, los primeros 15 minutos que hago, el paciente entra, pastillita reveladora o gotas, y voy conversando, motivando, cómo le está yendo, ¿no? Instruyéndole, mostrándole un video mientras va a ir disolviendo la pastilla reveladora. ¿Ok? Listo. Y luego, ¿qué debe hacer? El paciente debe traer su cepillo. ¿Qué hace el paciente? No es que le van a despintar con una profilaxis, ¿sabes? Eso es un error que no sé por qué comete. El paciente debe venir a cada cita con su cepillo. Porque acaso el paciente va a usar el motorcito para limpiarse, no. Entonces, el paciente se va al servicio higiénico. Antes Sales en el video. en la clínica de Fibrosia teníamos ahí cada uno su lavatorio, ¿no? Para poder cepillar. Bueno, si no lo tenemos, ¿qué debería hacer el paciente? Irse al servicio higiénico y empezar a cepillarse. Es la manera de despintar y de eliminar el biofilm. Vuelve a la unidad, le ayudo con el hilo dental. El paciente en todo momento con su espejo. ¿Estamos? Entonces, es lo que yo debería estar mostrándole a mi paciente. Control mecánico. Y el paciente a veces dice, no, pero yo escuché, yo vi que hay tal enjuague para esta enfermedad. ¿Vamos a recetar enjuagues? No. No, a pesar que no es que tengamos algo en contra de estas marcas que están muy relacionadas a la odontología. Primero que yo debo entender es que no existe enjuague colutorio que pueda remover a mi biofilm. La pregunta es, entonces, ¿por qué están en el mercado? ¿Cuándo recetamos realmente un enjuague? ¿Cuándo? ¿Dónde hay? Vamos a recetar el control químico, Sorbicin. Entonces, tengo mi control mecánico, este es el ideal. Tengo la opción química, pero ¿en qué situaciones? Ok. Si yo tengo tratando a un paciente que sé que le han hecho un bypass, ¿no es cierto? Al corazón, y tiene varios cálculos en boca, veo que su DHO no está, o está muy elevado, y el profesor me dice, bueno, debes pasar el ultrasonido. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar, voy a desorganizar todo este biofilm, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con estas bacterias? Van a quedarse todas en boca, ¿no es cierto? Para mi mala suerte, alguna de estas se va por torrente sanguíneo y llega al marcapaso que tiene mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? En pacientes comprometidos, ¿no es cierto? Ya sea por una enfermedad sistémica o a veces por la edad. ¿Por qué por la edad? El paciente adulto mayor ya no tiene pues la motricidad como para hacerse una buena higiene. Y tú le vas a hacer la limpieza en tu turno y vas a dejar pues una carga bacteriana muy alta. Entonces, en esas situaciones pudiera complementar, porque es desorganizado, es roto el glucocáliz. Ahora sí, el medicamento químico pudiera ayudar a eliminar estas bacterias sueltas. Entonces, la forma química la voy a usar en quiénes? En pacientes comprometidos. Pacientes comprometidos. Comprometidos sistémicamente, o ya sea por la edad, o alguna condición particular que ustedes consideren. ¿De acuerdo? Son excepciones, no es una regla dar un colutorio. ¿Cuál es la otra situación donde tú vas a dar un colutorio, donde puede ser válido un colutorio? La mayoría de veces hacemos el tratamiento periodontal por sesiones, y eso es lo que estarán haciendo seguramente en práctica. Profe, voy a avanzar el primer cuadrante, la siguiente semana el otro cuadrante, a veces hasta por sextante. Es decir, el tratamiento dura varias citas. ¿Estamos de acuerdo? Así lo están haciendo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si un paciente, tu familiar, ¿no? Viene del extranjero?
Entonces, como no tengo el tiempo para hacerle semana tras semana un tratamiento ideal, lo voy a hacer tal vez en un día toda la boca o en 48 horas toda la boca. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. A esa técnica le llamamos la técnica de full bowl. Toda la boca toda. Dentro de 48 horas le voy a hacer el raspado, el alisado de todos los dientes. Pero imagínense de nuevo la carga bacteriana que voy a generar. Entonces, en esas situaciones podría complementar con terapia química. ¿Estamos de acuerdo? La técnica de pulmo. Sí. Y que averiguar más de esa técnica existe esa. Pero no es lo usual. Lo que vamos nosotros a hacer es generalmente trabajar por sextantes, una cita semanal. El tratamiento de periodontia dura a veces un mes y medio. ¿De acuerdo? Entonces, en esas situaciones pudiera usar el tratamiento químico. Y de todas las marcas que están en el mercado, ¿cuál vamos a usar? ¿Qué receta a mi paciente? Bueno, si dar nombres comerciales, damos nombre genérico, ¿no? Creo que en algún momento lo hemos hecho. Mi receta será en base a clorhexidina. ¿Estamos de acuerdo? No porque sea lo mejor necesariamente, sino por su sustantividad. Ya en farmacología han hablado de sustantividad de medicamentos. El tiempo de vida media donde alcanza la mayor concentración. La clorhexidina tiene una sustantividad de 12 horas. ¿Ya? Entonces, cuando hagan su receta, ¿cómo será la receta? La receta será clorhexidina al 0.12%. Aquí pueden poner el nombre comercial si desean, pero ahí un poco oxidina, el nombre que ustedes quieran, nombre comercial. ¿No es cierto? Yo pongo un frasco y la dosis será 15 mililitros puro durante 30 segundos en la boca, 2 veces al día, por 7 a 14 días. ¿De acuerdo? Ese es de asterisco 1, ¿Cuál? ese de asterisco, ¿Cómo se dice? no, el H ese que está como el 0. En farmacología no hizo nomenclatura. Yo no pongo tabletas. ¿Qué ponen? No hemos hecho todo. ¿Están haciendo práctica de recetas? No. No pongo tabletas, pongo tab. No pongo inyectable. ¿Qué pongo? INY. Entonces hay terminología que vamos a tener que usar. En este caso, frasco, sino ok. Ya, pero se entiende qué situación, ¿no es cierto? No pierdan de vista que lo mejor es lo mecánico. Y ya que lo mecánico es lo ideal, lo que sí tienen que hacer es su receta siempre del cepillo para su paciente. Hagan una receta para el cepillo del paciente. Entonces, esto significa que tienen que conocer pues, variedad de cepillos, ¿no? El tipo de cerraduras, el tipo de filamento, etc. El tamaño del cepillo. Una manera práctica es mirar los 4 incisivos inferiores y esta será la extensión de las cerdas del cepillo para ese paciente. Si está teniendo o trayendo, por eso que trae el cepillo el paciente al consultorio. Si me está trayendo un cepillo mucho más amplio, no va a poder hacer una buena limpieza de ese cepillo. ¿Ok? Tercera actividad que yo tengo que hacer con mi paciente, instrucción de higiene oral. Es decir, ir registrando el IHO. Y eso es lo que ustedes también están haciendo en práctica.
Le mostraré al paciente cómo eliminar, vas a modificar, como nos han dicho que es la mejor técnica, entre comillas. Yo diría que no existe mejor técnica, cada paciente tiene su propia técnica, solo modifiquen, mejoren lo que ya el paciente use o hace. ¿De acuerdo? Pero en cada cita van registrando el IH. Cuando ya lleguen a clínica y van a tratar pacientes integrales, en periodos se les vamos a decir, toda cita le tomas un IH. ¿De acuerdo? Entonces, para esto ustedes tienen 15 minutos. Todo esto lo deben hacer en 15 Al- minutos. Todo. Llega el paciente, pastillita, converso, lo motivo, listo, disculpa, cepíllese. No, antes de cepillarse registro, ¿no? ¿Cuánto por ciento? Hoy mi paciente bajó demasiado. De 75 bajamos a 48. Para empezar, la cuarta. ¿Quién es paciente? Es uno de educación. ¿Cómo es posible? ¿Mm? ¿Conocido? Sí, pues de las celes. ¿Ah? De las celes. Ahora bien, para poder hacer el raspado, una cosa es hacer raspado y otra cosa es hacer alisado. ¿De acuerdo? Atentos. Oye, le En saqué el una caso de un placa a su paciente madre. con gingivitis, Placa dura era. lo que voy a hacer es un solo raspado supragingival. Claro, no necesita, no tiene bolsas el paciente. ¿Ah? Esto es para gingivitis. Pero, si el paciente tiene bolsas, en él sí voy a hacer, además de raspado, más alisado radicular. Entonces, esto es para periodontitis. Entonces, mucho cuidado cuando pongan haz tu plan de tratamiento. Paciente tiene diagnóstico de gingivitis y en el plan de tratamiento ponen, ¿no? Empiezan a enumerar respiración, motivación, control, inclusión de higiene y 4. Raspado y alisado radicular. ¿Estará bien? No, porque el alisado radicular es solo para periodontitis. ¿Ok? ¿Qué instrumentos necesitamos? Pues ya ustedes ya lo conocen en este tiempo. Para el raspado, ¿qué necesito? Raspadores, jacket. Jackets. Números. 30, 33 para anteriores o posteriores. Anteriores. 31, 32 Posteriores. para posteriores. 33, 34. No hay. Bueno, no se despide usted, ¿no? Pero sí hay. En el momento estamos para terceros modales, que es muy difícil de dar. Lo que está en paréntesis, ¿qué es? ¿Periodontitis? También tratados particulares que dicen, ¿no? También No, ya solo ponemos raspado y alisado radicular. Y para el alisado radicular, ¿qué necesitamos? Curetas. ¿Curetas? Grace. Pregunta típica de examen. Fija, ¿qué cureta Grace vas a usar, por ejemplo, para el quinto sextante? ¿Qué número de cureta Grace usarías? ¿Eso es sextante? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es mi quinto sexo? 4 curetas básicas. 7, 7, 5, 8, 6, 7, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14. ¿Para qué usar las 5, 6? ¿Y ese? Anteriores. Todas las superficies de dientes anteriores. Todas las superficies de dientes anteriores. 7, 8, ¿para qué usamos? Premolares. Superficies libres de dientes posteriores. Libres. Generalmente están libres de vestibulares, palatino o lingual. Pero si yo perdí la primera molar, ¿acaso no está libre la cara distal del libre molar? Sí. Por eso digo. 7, 8, superficies libres de dientes posteriores. 11, 12, superficies mesiales
preguntar del quinto sextante. ¿Qué instrumentos usas? De nuevo mi pregunta, voy a hacer un raspado y alisado radicular del quinto sextante. ¿Qué instrumento usas? 5-6. Cureta 5-6. Cureta 5. Completo, 5, 6, no sé de qué. Curetas Cureta Grace. 5-6. 5, 6. ¿Algo más? Rapador ya que Dice, ¿no? Voy a hacer un raspado y alisado. Quinto sextante, todos estamos hablando de quinto sextante de canino a canino inferior. Ok. 30-33. Me están pidiendo para raspado y alisado. Para raspado, ¿qué necesito? Ya, ¿cuál de ellas? 33. Más una cureta de 3, que me están pidiendo alisado, voy a tocar. Número 5. Necesito 2 instrumentos. Ahí vamos, pensé que todos lo tenían claro. La boca se puede dividir en cuadrantes, en periodo 11 lo dividimos en sextantes. Lo dividimos en 6. Entonces, primer sextante, molares y premolares. Segundo sextante, del lado superior derecho. Segundo sextante, canino, antero superior. Y sucesivamente voy bajo la misma lógica, digo, premolares, molares, tercero, premolares, molares, 4, de canino, ¿Cómo? premolares, molares. De molar a premolar. Es un sextante. Claro. Otros sextantes de canino a canino. ¿Cuál es el objetivo de Y los otros sextantes del otro. Ya. ¿Sí? Arriba central. ¿Por qué yo estoy raspando? Ya. ¿Y qué tiene que ver con los números de las curetas? Pues el quinto sextante Por eso se que refiere antes le llamábamos al raspar de esta canino a frase. canino. Sí. Y ahí los Quitarle el caninos marco. anteriores que se utilizan Creo para que todavía 5-6. algún profesor te va a decir antes de se refiere a raspar. eso. El quinto se Se utiliza está para el refiriendo al el del 7-8 raspado. se utiliza para superficies libres. Quitarle el Y marco. los posteriores. Pero ¿qué significa hacer el alisado vertical? No, ¿por qué los números? Con números. Significa pulir las 5, cosas. 6, 7, 8. Esos son números de las curetas. Por eso, ¿Y para porque qué esos voy a números. pulir? Para que la encía vuelva a ¿Por qué le pegarse ponen esos al números? diente. Eso creo que explicó el Repito, profe. ¿en qué casos hacemos alisado vertical? Cuando hay peritonitis, es decir, hay una ¿Pero por bolsa. qué? Pues todo tiene un porqué. Yo necesito pulir esta superficie para que la encía Matar llegue nota. 5. Bolsa, periodontitis. Ok. Mi cureta Grace va a ingresar dentro de la bolsa para pulir. El objetivo es pulir, porque a la encía le gusta todo lo liso. Sobre una superficie lisa, la encía ¿qué va a hacer? Va a degredir. La bolsa que era de Cada 5 número se va a tiene cerrar para a 3. una sección de los dientes. Ese es el objetivo de la alisado. ¿A qué te ¿No? refieres? El raspado y el alisado, ¿lo puedo hacer con el ultrasonido? No, nada. ¿Qué hace el ultrasonido? ¿Raspado? ¿O hace alisado? ¿O hace las dos cosas? Ambos. Uno. Raspado. ¿Saben cómo se llama el ultrasonido? Raspador ultrasónico. No se llama alisador ultrasónico. Entonces, el raspado supragingival lo puedo hacer con llaves o raspador Ultrasónico. ultrasónico. ¿Tiene ultrasonido? También raspadores sónicos. 850. Algunos tienen su raspador que se conecta a la unidad esa como una pieza de mano. Esos son raspadores sónicos. La mayoría tenemos ahora ultrasónico. Ultrasonido que le llamamos. ¿Qué significa, jóvenes? Que el ultrasonido o raspador ultrasónico, por llamado, solo raspa. Entonces, si mi paciente tiene periodontitis, ¿será suficiente con pasar el ultrasonido? Las curetas. El único instrumento que alisa es la cureta Grace. No existe otro instrumento que pueda alisar. Entonces, si tu paciente tiene periodontitis, bueno, usa el ultrasonido. ¿Puedo usar? Sí, pero al final vas a tener que usar manualmente la Claro.
Primero es el ultrasonido y luego la cureta. Si no tienes periodontitis, solo tu raspador ultrasónico puede ser válido. Gracias, es un paciente ¿Qué tiene? tiene periodontitis. Que es la paciente de gingivitis. Es que tiene hoy día me vi que tiene 2 bolsas. En cambio, Solo, corrige un poquito tu solo dos pregunta. bolsas. Profe, mi paciente Pero tiene la gingivitis. mayor apertura. Surco, ¿no? Hasta 3. Profe, No, yo creo dos que o debajo tres bolsas. de una gingival a uno, debajo de una gingival, hay callos. ¿Qué uso? ¿Mi raspador o mi cureta Grace? Podría ser la pregunta. ¿Han usado ya cureta Grace? Ya. ¿Alguno se le ha roto la cureta Grace? Ojalá que no. No. $30 para que se rompa mi maqueta, ni hablar. Pero ¿qué pasa con la cureta Grace? Si tú haces mucha fuerza con la cureta Grace, se les va a romper el instrumento. Porque la cureta Grace no está diseñada para romper cálculos. Si tú, ante tu pregunta, profe, pero yo noto cálculo debajo de la encía, mi paciente con gingivitis. Si es cálculo, rompan el cálculo, eliminen el cálculo, si no tengo ultrasonido con un raspador. Ahora, ahí estará la duda, tal vez con alguien dice, pero profe, debajo de la encía, el raspador tiene doble borde cortante, ¿no es cierto? Estamos en 1 milímetro infra, con mucho cuidado, lo voy a hacer. Prefiero el raspador por la fuerza que tiene el instrumento. ¿Puedes usar la cureta Grace? Sí, pero valoren el cálculo o qué es lo que están queriendo eliminar intragingival. ¿Estamos? Si son restos nada más, bueno, pueden usar mi cureta. Pero si es para cálculos, que era la pregunta, romper un cálculo es duro. Ya se han quedado con la mano que duele. Cuesta. Hoy en día el ultrasonido, en cambio, nos facilita, porque quienes tienen ultrasonido cambien la punta, una punta delgada y pueden entrar intragingival, ¿no es cierto? No necesitan esa fuerza. Tiene varios puntos. Siendo un raspador ultrasónico, puede Como entrar. mi paciente tiene brackets, le hice una punta más de ¿Aquí se conecta a la unidad o se hace independiente? No, no se conecta. ¿Cuánto es que te costó? ¿Cuánto es que te costó? No, es mi señorita. Ah, te ha prestado. Ay, qué chévere. ¿Pero cuánto le costó, no sabes? Ella le costó 750. Ah, ya sé cuál es. El Woodpecker. y una botellita. El objetivo entonces no es solo sacar cálculo, el objetivo es dejar listo, sobre todo en periodontitis. ¿Para qué? Para que esta encía pueda volver a adherirse y se selle la bolsa. ¿De acuerdo? Quinta actividad. Aquí terminó el tratamiento periodontal. No. Quinta actividad. Hacer periodoncia también es eliminar retenedores de placa. Eliminar factores locales en general. ¿Se acuerdan que aquí, miren, tenemos factores predisponentes que van a modificar la gingivitis? Entonces, ¿qué ocurre si hay dientes que se están moviendo grado 3? Es mejor extraerlos. ¿Vamos? Si tienen un pronóstico ya malo, aprovechamos y los extraemos. Vamos a ir terminando. A ver, miren, jóvenes, yo les decía que el tratamiento periodontal normalmente lo hacemos por sextantes o por cuadrantes. ¿De acuerdo? Ya, ok. Semana 1. Profe, me toca el sextante 1. Excelente. Dedícate al 1 y no pases al 2 si es que no has terminado el 1. ¿Qué me tengo que dedicar? Raspa, alisa, si fuera necesario, ¿no es cierto? Pero en ese mismo sextante, sobre todo en periodontitis, a veces vamos a tener que anestesiar. En gingivitis no tanto, pero hay pacientes también con gingivitis que son sensibles. Ojalá no les haya tocado a esos pacientes que estás tocando, no te dejan avanzar. A veces hay necesidad de anestesia. Entonces aprovecha la anestesia de ese sextante
para hacer las otras actividades. Hay un diente que se mueve grado 3, aproveche y lo traigo. Hay una amalgama desbordante allí, agarro mi lija de metal y lo pulo. Hay amalgamas oclusales, agarro mi bruñidor, lo pulo. Hay resinas en ese instante, mi lija para resina. Es decir, no es solo raspar, quitar cálculos, sino es también mejorar y o eliminar los factores locales que pudieran estar ocasionando inflamación. En ese instante hay una corona desbordante. Tengo que mejorar esa coronita, ¿no? Pulirle a los bordes con una fresita para que el paciente luego pueda fácilmente pasar el hilo debajo, ¿no es cierto? Eso es hacer fase 1 también. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante aprenderán. Oh, mi paciente tiene una caries justo en ese instante. Ah, no, yo hago periodoncia, me olvido, no veo la caries. No, pues aprovecha la anestesia, haz el exéresis, haz la curación. De eso se trata hacer periodoncia. ¿Estamos? Todavía nos queda la sexta actividad, así que no se pierdan la siguiente clase. Porque bien, no voy a pasar a ver.